Bienvenidos a Puertas Abiertas. Qué gusto estar ahora compartiendo también aquí en estas cámaras y nada más y nada menos que con, yo creo que el gran pionero de la evangelización digital, no sé si solo en la Arquidiócesis de Monterrey o al menos en México, ¿no? Digo, tendremos que irnos con la Madre Angélica que le mandó un saludo hasta el cielo, pero estoy seguro que sí, un gran pionero de la evangelización digital. Padre Ernesto María Caro, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues mucho gusto de estar contigo y de estar aquí a puertas abiertas para pues platicar de lo que de lo que la gente quiere saber. De hecho, cuando íbamos a empezar este proyecto, una de las ideas era cómo le vamos a poner pues al en vivo, ¿no? Y una de las cosas que ya había pensado yo, porque me habían pedido un programa para EWTN, a propósito, ahorita que Mm, hablabas de EWTN y la hermana Angélica, eh, decía de lo que nadie habla, ¿sí? De cosas de la iglesia que nadie habla, de hay ujú. muchas cosas que pues creemos, pensamos, nos imaginamos, en fin, no sabemos qué rollo, pero pues algo decimos, ¿no? Entonces decir, bueno, ¿qué es lo que quisiera la gente saber? Entonces, bueno, ahí salió a puertas abiertas, es decir, estamos recibiendo continuamente las opiniones de ustedes, lo que ustedes nos van pasando a través de nuestros diferentes medios de comunicación. Y en base a eso, pues vamos tratando de escoger algún tema Ujú, que pueda ser interesante. Y vamos a hablar un poquito sobre el tema, un poco polémico de repente, ujú. ¿verdad? El tema de la Virgen María, Madre de Dios y Madre nuestra. Hablar un poquito de por qué Virgen, por qué siempre Virgen, por qué la Virgen, sí, por qué todo Ujú. este tema, ¿no? Entonces, Eso es interesante y le invitamos a la gente que está conectada a que ponga sus preguntas, ponga sus comentarios. Esta parte de ser de puertas abiertas es algo que el Papa Francisco nos ha insistido desde el principio, ¿no? Una iglesia de puertas abiertas. Entonces, no tengamos miedo, los que están ahí siguiendo la transmisión, a poner, oye, yo tenía esta idea y la soltamos y a ver qué tal y vamos a platicarle, vamos a ir encontrando la verdad. A mí me gustaba mucho Benedicto XVI, luego se hablaba mucho de él de la aventura de la verdad, ¿no? Entonces creo que qué padre que este proyecto tenga que ver con eso, de ir encontrando estas verdades que Dios nos ha revelado a través de la sagrada revelación, de la escritura, y que nosotros, con ayuda del magisterio y con el Espíritu Santo, bueno, pues vamos llegando a esas luces que nos vayan marcando el camino. Lo obligado que te tengo que preguntar, porque creo, estoy que seguro que, y una disculpa por la expresión, tu mero mole, pues es el tema de la mariología, ¿no? Los estudios marianos. eh, ¿Y por qué el María? Porque ese es de nacimiento, ¿no? Ernesto María Caro Osorio. El María, ¿de dónde viene? ¿de dónde viene? Viene de mi consagración que hice allá en el año 2000. Me preparé con esta preparación de Montfort Ujú, y unos buenos amigos me invitaron a que fuera a visitar Fátima en ese año. Entonces ahí me consagré a la Santísima Virgen María y de ahí, bueno, debo decir que le pedí permiso, ¿no? Para agregar a mi nombre el de María. Y bueno, me empecé a firmar así y pues así se fue extendiendo el tema. Y bueno, hoy mi nombre oficial en la iglesia, o sea, todos mis documentos de la iglesia, nombramientos de todos mis ujú. nombramientos son Ernesto María Caro Osorio. ¿Ah? Y mi hermano, tengo un hermano que es abogado, me decía, pues si quieres de una vez hacemos el papeleo para hacerlo Al registro ya civil al y tal. registro civil Ujú. y que quede como tal. Pero ahí me detuve sobre todo porque el tema con las visas se convierte en un problema, ¿va? O sea, porque se cambia y con todo este problema que Sí, sí, tenemos, sí. tengo también la desventaja, y ahora acaba de salir nuevamente a la palestra Rafael Caro Quintero, ¿no? Que Sí, pues, este, eso de ser caro como que sí, 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 sí. no está muy bien, ¿no? Entonces dije, no, mejor así le dejamos. Entonces mi nombre para todo lo que son los papeles oficiales es Ujú, Ernesto Caro Osorio, ¿no? Ese es mi nombre que me pusieron, tengo nada más un nombre. Y luego yo, pues, agregué en esa ocasión desde el 2000, ujú. ¿verdad? Hace 25 años ya, agregué el de María, porque, bueno, me consagré ella porque siempre ha sido algo que, que para mí ha sido muy importante. O sea, la Virgen María, yo creo que sin ella definitivamente ni sería lo que soy,
ni creo que hubiera podido hacer lo que he hecho, ¿no? Ella para mí ha sido un gran modelo y un gran sostén dentro de mi vocación y dentro de mi vida, ¿no? Entonces, pues desde joven, un día me dio mucha pena, me invitó un sacerdote, fuimos de misión y todavía yo se me estaba en prepa, por ahí, y fui de misión con unos amigos y el padre, que era nuestro párroco, pues ahí nos distribuyó un poquito en las comunidades y me dijo, bueno, y hoy toca rezar el rosario en esta comunidad para que lo reces. Y yo, ¿cuac? O sea, pues ni los misterios me sabía, o sea, no me Ajá. sabía los misterios, no me sabía ¿cómo se llama? Las letanías, dije, no puede ser, ¿no? ¿Cómo es Ujú. posible que un cristiano católico, pues no sé si... y lo rezábamos en mi casa, o sea, deja tú, o sea, lo rezábamos en la casa, o Ujú. sea, con cierta frecuencia se rezaba el rosario, pero yo creo que estás en la Babia y como la mayoría, creo, hay con el respeto de la gente que probablemente lo hace de otra manera, pero una parte importante es nada más el repetir, Ujú. ¿verdad? Dios salve María, llena eres de gracia, Señor es contigo, bendita eres entre las mujeres, y es el fruto de tu vientre Jesús. Sí, de corridito. Santa María, Madre Ujú. de Dios, ruega por nosotros. O sea, o dices una o dices la otra, pero ni estás pensando en esto. Ujú. Y la verdad, yo no me acuerdo de haber ni meditado, ni recordaba los misterios, ni que hubiera tres grupos de misterios, ¿no? Ujú. Entonces, a partir de ese momento, yo dije, tengo que conocer más a la Virgen María. Y bueno, pues empecé primero por aprenderme el rosario, ¿no? Y luego empecé a buscar libritos chiquitos de la Virgen, las Glorias de María y algunas otras, hasta que bueno, ya un poquito más adelante, ya en un proceso más de evangelización, ya habiendo terminado la facultad, se me hace que es uno de los primeros libros del padre Larrañaga, que para mí fue muy importante también en mi conocimiento y en mi admiración a la Virgen María, que es El silencio de María, que les recomiendo pues ampliamente leerlo porque siendo, creo que conozcan algo del padre Larrañaga, un hombre sumamente espiritual, uno de Que, nuestros místicos. que creo que vale la pena porque de repente no relacionamos los nombres. Al padre Larrañaga lo vamos a ubicar muchísimo la gente por los talleres de oración y vida del Correcto. padre Larrañaga. Entonces, bueno, no solo aportó esto, sino también, pues esto, ¿no? El silencio de María, ¿no? Sí, de hecho, aportó muchísimo Larrañaga en diferentes áreas, ¿no? Ujú. Eh, Tiene un libro también estupendo, El pobre de Nazaret, ¿verdad? En el que narra desde su perspectiva espiritual esta imagen. Y tiene muchos libros que valen la pena porque se le conoce como uno de los grandes místicos del siglo pasado, ¿no? Ujú. Realmente Ujú. un hombre con una profundidad en su oración, tanto así que, bueno, pues tenemos hoy los talleres que aprovecho de hacer un comercial porque siempre que se puede lo hago. Si no has tomado talleres de oración, te invito a que tomes los talleres, ¿verdad? Son 14 sesiones, creo que 1 hora y media, 2 horas, algo así. Yo, la verdad, pues nunca los tomé. Mi camino de oración viene por otro lado, viene más bien por lado carismático yo. Ujú. Pero he leído mucho de él, he leído, pues bueno, donde viene condensada gran parte de esto, que seguramente lo habrás también leído, ¿verdad? Que se llama Señor, muéstrame tu rostro. Ujú. Un librazo, ¿verdad? Sí. Además de un librazo. Sí, hay que tener el Sí, tiempo y sí, y dedicárselo. Sí. dedicarse. Y sobre todo en la última parte, que se nos entraría un Ujú. poquito a hablar un poquito de San Juan de la Ujú. Cruz, un poquito más la parte mística, que yo me acuerdo que ahí medio me hice ya un poquito bolas. Luego ya lo terminé de leer, pero vale Ujú. la pena. Y Ujú. así es como yo voy entrando cada vez más y cada vez más y cada vez más. Y pues Dios me va llevando a conocerla y amarla, pero Ujú. realmente aquí se aplicaría perfectamente lo que decía San Juan, ¿no? Él nos amó primero, ¿no? Ujú. Que incluso es el tema de la encíclica que también les recomiendo que lean. Ujú. Está buenísima, que creo que va a ser el testamento espiritual del, del Papa Francisco, Ujú. que él acaba de escribir recientemente, para meditar sobre el Sagrado Corazón de Jesús. Ujú. Aunque dice, Él nos amó primero, así se Ujú. llama la, Ujú.
la encíclica, la carta encíclica del Papa, que vale la pena, muchísimo vale la pena. Es un testimonio espiritual donde refleja su amor, su caridad y su manera de entender De el ser amor de pastor. Dios Sí, en el corazón del ser humano. sí. Entonces, creo que vale mucho la pena el leer ahí al Papa. Y bueno, pues la Virgen María, ella realmente creo que me eligió, ¿verdad? No la elegí yo a ella, sino que ella creo que nos elige también. Y ella siempre fue procurando el irme involucrando. Tanto así que en alguna ocasión estaba yo, siempre que venía una fiesta de la Virgen, ya siendo sacerdote, de por sí que predico largo, pues bueno, cuando venía la Virgen María se hacía, ¿Tienes una favorita? sí, Una fiesta de la Mariana favorita? pues realmente la Inmaculada Concepción, pudiera decir que es la fiesta central en un momento determinada, ¿no? Determinado. Pero para mí los 4 dogmas son verdaderamente importantes y mi tesis doctoral la dediqué a la virginidad de María porque pues es un tema que hoy quisiera que fuéramos viendo, ¿verdad? Sobre el tema de María siempre virgen, Sí. ¿no? Realmente si tú buscas iglesias, pues no vas a encontrar ninguna, nada más que una que está ya construida en el Estado de México, creo, y alguna otra aquí en México y todo, pues a propósito de la hermana, esta, de la hermana Connie y Ah, la hermana Connie, sí. su formación de Ujú. María Siempre Siempre Virgen. virgen. Pero fuera de ello, no, o sea, realmente como ya pisotearon nuestros hermanos alemanes, por no decir que hicieron pedazos, el, el pedacito de tierra donde estaba sustentado el dogma, que era el capítulo 1 de Lucas, del verso que dice, ¿cómo será esto si yo permanezco siendo virgen, ¿verdad? Pues eso ya está comprobado que por diferentes cosas, no quisiera ahorita meterme a mucho el tema teológico, que como quiera, si nos metemos en este tema, vamos a entrar, padre, no vamos le a podemos tener que sacar la entrarle, vuelta. ¿verdad? Pero el, el tema de esta situación es que la virginidad de María presenta un problema grave, por no decir gravísimo, dentro de la iglesia. La bula, o sea, bueno, no tenemos una bula como tal, tenemos dentro de un concilio, ¿verdad? El concilio de Letrán, ahí simplemente se dice, María es siempre virgen, y el que no lo cree así, anatema sit. Un tema, claro. Ah, bueno, no, pues así por las buenas, pues sí, ya te entendí, ¿verdad? Pero no tiene un punto de apoyo bíblico, no tiene un punto de apoyo en donde tú puedas decir, por esta y esta y esta causa, por esta y esta razón, María es siempre virgen. No lo tenemos como tal. Entonces, cuando tú tratas de lanzar esta propuesta de un canto o de una iglesia, etcétera, te vas a encontrar con una contra, incluso dentro de la misma iglesia, Sí. hoy en día, fuertísima. Te digo, pues, todo esto, la desarticulación de esta parte en donde estaba asentado, pues viene de la teología alemana. Y cuando tú lees los textos y revisas esto, pues realmente no tiene bases, porque el problema, particularmente con Lucas, aunque ocurre con todos los evangelistas, es que no todo lo que nosotros leemos en la Sagrada Escritura es del autor, ¿verdad? Una parte importante es de la comunidad y que recoge un redactor final, ¿no? Entonces, en la estructura de los evangelios tenemos una parte que es lo que el autor escribe, el autor al que se le refiere el evangelio, ¿no? Otra parte tiene que ver con lo que recoge después, como en Lucas en este caso, el recoge de la comunidad
una parte también de lo que se dice, porque él mismo dice, yo fui a entrevistar a todas las Es una personas especie que estuvieron es un evangelio medio periodístico, ¿no? Un poquito, ¿sí? podríamos verlo así. En una parte. Sí, Y otra parte, él le agrega teología propia, sí. ¿verdad? Que tiene que ver con cómo le presentó Pablo a él Ujú, el mensaje de Jesús. sí. Entonces, en base a esto es lo que nosotros es lo que estamos leyendo. Entonces, se cree, los estudios avanzados en esto, que la parte donde el ángel está platicando con la Virgen, realmente no sabemos qué fue lo que le dice, ¿no? La parte de la La anunciación es un... anunciación, Ujú, eso tiene una parte de teología y tiene una parte de, pues, de historia, ujú, ciertamente, porque ujú, algunas cosas pues, no las pudo haber sabido ujú. si no se las platican directamente la Virgen. De hecho, pues también se debate si realmente platicó o no con María. Pero una parte importante de esta sección Ujú, es totalmente teológica, ¿verdad? sí. Porque habla con muchos elementos del Antiguo Testamento que sin que fueran totalmente desconocidos para la Virgen, pues en este contexto y bajo este Ujú, desarrollo, pues difícilmente podría entender lo que hoy nosotros entendemos estudiando ese pasaje, ¿no? ujú, Entonces, realmente ese texto, la, la- la objeción que tiene esa parte es que esa es una pregunta que se llama, la pregunta es un método teológico que se llama la pregunta propone la respuesta. ujú. ¿Sí? Entonces, ¿cuál era una de las preocupaciones importantísimas de la primera comunidad? Era el asegurar que Jesús no es hijo de un hombre, Ujú, sino que es hijo de Dios. ujú, Entonces, la virginidad ante parto está completamente desarrollada y probada en todos los ejemplares bíblicos. ujú, Juan, Mateo, ujú, Marcos, sí. Lucas, todos atestiguan Para esto, entender la ¿verdad? procedencia de ese Jesús. Sí, esa era la Ajá. preocupación. Ujú. Entonces el ángel, ¿verdad? Que nace de la Para forzar, autoproclamación de Jesús mismo, ¿no? Jesús mismo se presenta como tal y entonces había que también cuidar eso, ¿no? Esa preocupación. ahí habría que hablar, porque ahí cuando se presenta, ahí Ujú. tendremos que entrar a la teología de Juan, que es otro rollo diferente, Otro rollo. ¿verdad? Hoy no vamos a hablar de Hoy no Juan, vamos a me hablar, voy a quedar con las ganas de eso. no, ¿cómo Voy a no? volver, voy a volver, voy Realmente, a volver. realmente para poder entender Ujú, a la Virgen María, tenemos que estudiar forzosamente a Juan. sí, Juan es el que hace toda la propuesta definitiva para que nosotros podamos entender todo el misterio de la Virgen incluye el María. Apocalipsis, Sí, claro, todo, todo todo, Juan. todo Juan, ¿verdad? Su evangelio, sus cartas, pero principalmente el evangelio y el Apocalipsis es la develación completa del misterio de María Ujú, como modelo de la iglesia, ok, ¿verdad? Que va a ser la razón por la cual sí o sí se tiene que estudiar a la Virgen ujú, María, ¿no? ujú, Entonces, bajo esta visión, la parte de la pregunta, ¿y cómo será esto? Fuerza la respuesta. O sea, el ángel, o sea, Lucas pone en labios de María la pregunta, ¿y cómo será esto? ¿Verdad? ujú, Forzando a que el ángel responda. ujú, Y el ángel le responde, bueno, este no será hijo de un hombre, no será de un ujú, varón, ¿verdad? Sino que será hijo del Altísimo, ujú, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, está forzada ahí la ujú, pregunta ujú. para que haya esa respuesta. Sí, Entonces, si sobre eso estaba basado esto en una idea de que la Virgen María, que esto, bueno, pues hay con él su compromiso, como dirían los de la televisión, ¿no? Eh, pues piensan todavía algunos, basados en la tradición, de que la Virgen María desde muy pequeñita hizo una consagración a Dios y que por eso ella decidió nunca casarse, etcétera. Pues eso es falso. ujú, ¿Verdad? Eso no tiene absolutamente ningún sustento, ni sociológico, ni bíblico, ni ujú, teológico, ni nada. No tiene ningún sustento. Entonces, si no tiene ningún sustento y con eso vas a sustentar luego un dogma, pues estás frito, ¿no? ujú, Entonces, bueno, por eso una parte que me llevó muchísimo tiempo fue tratar de encontrar, pues entonces no es ahí dónde. ujú, O sea, ¿por qué vamos a decir que María es siempre virgen? ujú. Tiene que haber un texto, tiene que haber algo que nos dé
un punto de apoyo. Y bueno, pues el ¿Lo punto... encontraste? Sí. A ver. Bueno, pues es mi aportación, ¿verdad? O sea, por eso me decía hace poco que vi a mi asesor de todos, me dice que tengo que regresar a la escuela, que no puedo dejar mi tesis simplemente en la universidad, que tengo que ponerme a escribir y ponerlo a girar en los círculos teológicos, lo cual va a implicar que te metas a estudiar un buen rato y hacer unos cuantos artículos que te publiquen, ¿no? Está bien, padre, porque igual eres un hombre muy desocupado No y tengo nada que no hacer. tienes nada que hacer y tal, ¿no? Bueno, ya lo haré cuando tenga tiempo, pero sí es importante porque mientras no cesa que esto yo dije, bueno, a ver, tiene que haber algún lugar en la Biblia donde se diga algo sobre esto, ¿no? Y está en el capítulo 18, el capítulo 19 de Mateo. Los eunucos por el reino, ¿sí? Cuando viene que pues, se está permitido el divorcio, que no, que si esto, que es otro, bueno, finalmente habla él de los eunucos. Dice, hay algunos eunucos que así nacieron, hay otros que los hicieron los hombres y hay otros que lo han decidido en función del reino. Entonces, pues María ni nació así, ni le hicieron los hombres, entonces María tenía que ser eunuco por el reino. Y esto voltea toda la perspectiva, por eso fue un pleito mundial. 5 años me tardé en sacar esa tesis. Porque, los teólogos del instituto, pues no creen, muchos no creen en esto, ¿verdad? Y sobre todo el tema es que hay una inversión aquí que es también copernicana, ¿verdad? Porque todo el crédito, hasta ahorita, ¿quién lo tiene? De todo esto en este misterio. ¿Quién tiene el crédito? ¿A quién le damos el crédito? ¿Quién es de todo Pues esto? ¿a qué será? ¿A la Virgen? ¿O Pues a sí. quién te refieres? Sí. Sí, ¿no? Sí. O sea, la ¿Y el Virgen, cambio a dónde va? a que es José el que toma la decisión. Él es el que decide. Hombres, esposos, ahí estamos, ahí entramos, ¿eh? Ahí entramos, dense cuenta cómo a San José luego le dan como que San José allá de ladito y se cayó y no hablaba y le quitamos valor. Miren nada más, ahí ¿No? está. Ahí, si hay un punto en el que lo podemos sostener, el único punto es este. Número uno, porque es la única parte donde Jesús habla de los eunucos, es decir, del celibato. ¿Sí? Número dos, en la cultura judía no es la mujer la que decide, es el hombre el que decide. Y esto no solamente por una cuestión de tipo machista o algo así que pudiéramos Sí, aplicarle, no. sino simplemente porque desde el principio así Dios los creó. O sea, el hombre es el encargado del proyecto, del proyecto del Génesis, ¿no? A ti te entrego todo esto y tú lo vas a cuidar. Por eso, el culpable del pecado no es María. El culpable es José. Porque además, cuando tú lees con detenimiento, No, no, resulta que no José es Eva, es Eva, Adán. Ajá, perdón, sí, Eva. No es Eva, sino es Adán. Adán. Porque a él se le encargó. Sí. Y lo más malo ahí, cuando lo leemos con detenimiento aquí, a propósito, hombres, escuchen esto, porque ustedes, hermanitos varones, nos van a pepenar del pescuezo. ¿Por qué? Porque a nosotros nos encargaron el cuidado de la iglesia, el cuidado de la familia. ¿Sí? Y resulta que en el Génesis, nuestro querido hermano Adán estaba nada más del licho, atrás de Eva. Eva se acerca y está platicando. Bueno, recuerden que todo esto es un relato teológico. Sí, sí, es mítico, simbólico, ¿no? Sí. Entonces, bueno, entonces está platicando con el demonio y el demonio la sigue convenciendo y que no le va a pasar nada y que puede agarrar el fruto prohibido. ¿Sí? Finalmente, dice el autor, y viendo que era bueno para comer, que era agradable a la vista, lo tomó y se lo comió. Pero ahí se quedan, ¿no? Hay que seguir leyendo. Dice, y le dio a su esposo que estaba junto a ella. ¿Sí? Entonces, aquí vemos el papel preponderante del hombre, del varón. Retoma José, retoma en su función de cabeza de la familia,
retoma la función de continuar el proyecto de Dios que dejó pues, plantado, ¿verdad? Que dejó Sí, lo dejó tirado, lo dejó tirado ahí. ahí en el paraíso. Bueno, ahora Él lo retoma, ¿sí? Ahora Él es el que va por esto, ¿sí? Él es el que entiende que esto es un proyecto de Dios y Él es el que toma la decisión, ¿sí? Él es el que toma la decisión de, una vez que sabe que Él es el Mesías. Por eso, bueno, en mi tesis, la parte final ahí de este discurso teológico, porque ¿cuándo se toma esa decisión? Bueno, esa decisión la toma hasta que le confirma, cuando van a la presentación del templo, ¿verdad? Que dice Simeón, ¿no? Simeón, Señor, ahora puedes dejar en paz y ser tu siervo, porque mis ojos han visto a tu Salvador, a quien tú vas a presentar ante el pueblo. Entonces, este es el Mesías, y entonces entramos a otro discurso del Antiguo Testamento, que es la guerra del Armagedón. Entonces, se suponía que el Mesías, bajo otra teoría que procede de los esenios, ¿verdad? Esa guerra culminaría con toda la imagen que tenían de David en ese sentido, y entraríamos a una nueva etapa de la historia y de la vida del ser humano. Sí. Y entonces bajo esa, ahí es en donde entra todo tuve que empezar a escarbarle, ¿verdad? Y por eso me dicen, ¿eres especialista en la Virgen María? Soy especialista en el Antiguo Testamento y soy especialista en, ¿cómo se llama?, en todo este tipo de temas raros, ¿verdad? Porque... Tú lo dijiste al principio, vamos a hablar de las cosas que luego no se hablan. ¿Sí? O sea, dentro de la iglesia hay tantos temas y tantas cosas que de repente nos quedamos cortitos en el grado de profundización, ¿no? O sea, en el grado de profundización. A mí me gusta ahorita que hablabas del tema de San José. Tú dime si luego también mi teología de calle, a lo mejor estoy tirando para el monte. Pero luego más adelantito ese mismo pasaje de Adán y Eva, cuando Dios habla con Adán, luego le echa la culpa, ¿no? Pues esta fue la que me dio, ¿no? O sea, ya ni siquiera le mete el pecho a las balas a él, como diciendo, pues ya ni modo, pues soy el hombre, soy el varón y salgo a dar. Y yo lo comparo con el hecho de este derecho que tenía San José de castigar a la Virgen María por esta posible infidelidad, ¿no? De cómo va a estar esperando un bebé si yo no he estado con ella. Bueno, él, a diferencia de este acto de Adán, de que la culpa, bueno, San José la secunda, ¿no? Claro, ahí está intervención del ángel y demás, pero hay una protección incluso previa, o sea, desde el momento del embarazo, y eso a mí se me hace muy significativo. Hoy bueno, pues le platico a la gente, soy esposo y estoy esperando un bebé. Aquí está mi esposa, no la ven, pero aquí está mi esposa, una bebé. Y digo, ese rasgo de San José de atravesarse, de proteger, de entender lo que conllevaba el salir por la Virgen, me hace mucho sentido con esto que nos acabas de revelar, lo diré así, de cómo hay una decisión fundamental de San José para que María tuviera la certeza de ese famoso fiat, ¿no? ¿Sí? En los ejercicios que di sobre San José, en el capítulo donde trato esto, saco precisamente eso que tú estás diciendo, ¿no? Porque realmente él se echa la culpa. Ellos vivían en la parte norte de Israel, que para los judíos del centro eran ya paganos, o sea, ya, por eso dicen, podrá salir algo bueno allá de Nazaret, ¿verdad? O sea, Periferia, sí, ¿no? no más periferia, sino que a ese lugar, como había sido conquistado por los asirios lo habían desbaratado completamente y habían llenado con un montón de paganos. Entonces se había hecho una mezcolanza así, y había los judíos de Jerusalén, los consideraban así como medio paganillos, medio mundanillos, vamos a ponerlo así, de esta manera, ¿no? Entonces, para ellos, realmente, como dice la Escritura, ya estaban casados, ¿sí? Es decir, ya estaban comprometidos, pero antes de vivir juntos, dice, antes de vivir juntos, María concibe. Ese antes de vivir juntos es un detalle fundamental en el tema de la, ¿cómo se llama?, de la virginidad perpetua. Sí. Ahora, para el mundo judío, ¿verdad?, toda la escena de José, o sea, José
Cuando se da cuenta que María está embarazada, pues nos dice la escritura que decidió abandonarla para que no la apedrearan, ¿verdad? Entonces, primer acto de valentía, ¿no? Sí. Pero luego decide regresar con ella, ¿sí? Y entonces, si ustedes leen el libro La sombra del padre, de Dobronsky, a ver si no tiene un nombre bien raro, pero bueno, busquen la sombra del padre. Él asume, ¿verdad?, la mala fama. O sea, él fue el que se comió el gansito, o sea, convenció a la Virgen María de tener intimidad antes de casarse, lo cual no estaba prohibido, pero se veía muy mal. De hecho, hay un diálogo muy bonito ahí en ese libro, en donde dice, pues, José, me hubieras dicho, Sí. sin problema te lo hubiera dado, ¿verdad? O sea, no tenías por qué hacer esto, ¿verdad? Y él, calladito, ¿no? O sea, él asume la responsabilidad de haber sido el causante de esta situación penosísima para la Virgen María, ¿verdad? O sea, ante el pueblo judío de ahí, estos estaban casados y el hijo, como lo va a reflejar más adelante, tanto Mateo como Lucas, también Marcos, los tres revelan, ¿verdad?, que no es este el hijo de José, en diferentes formas presentan eso, que es una de las dificultades con el tema de que no tuvo más hermanos. Y esto, padre, perdón, te interrumpo, o sea, a mí me parece muy lindo, lo traigo a colación a los temas actuales, que luego se puede percibir a la iglesia, sobre todo a esta iglesia, pues de esta época de Jesús y demás, y previa, como una iglesia machista. Y es todo lo contrario, porque estamos hablando de un acto de caballerosidad increíble de San José, poniendo a la mujer, que es la Virgen María, ahí arriba, ¿no? O sea, al contrario, yo por eso insisto mucho, hay que profundizar más, hay que ir al tuétano y hay que darse el tiempo de escuchar a hombres como el padre, ¿no? Que han indagado en esto, que han hecho ese trabajo de exégesis profunda de los textos para entender y no irnos con esto. Es que el cristianismo es machista, es que la iglesia católica es machista. ¿Cómo? Mira dónde hemos puesto a la mujer, ¿no? ¿Dónde está la mujer? Está ahí, ¿no? Entonces, qué interesante ir descubriendo este rasgo de la caballerosidad de José, porque también nos marca una pauta a los varones. Sí, de hecho, esto da pauta, así, aunque sea un comentario un poquito al margen a propósito de todo lo que platicamos ahorita, de este cabildeo que se va dando ya ahorita en el tema de, pues, de la gravedad en la que está ya Sí. ahorita su santidad, ¿no? Y qué va a pasar y todo este tema. Y sacó la prensa, creo que con una doble tirada, ¿no?, sacó el tema de que el día primero, ¿no?, asumió la la presidencia del Vaticano, ¿verdad? O sea, Sí, sí. hay una presidenta, porque es nombrada por el Santo Padre, el presidente, y es la primera Mujer. presidenta, o sea, que rige al país más pequeño de todo el mundo, pero es una presidenta. Pero iba así con jiribilla, así como diciendo, bueno, pues porque saca ahí lo de las diaconisas y todo este tipo de temas, que las diaconisas es un tema que salió, pero no dice que va a ser. Todo esto va orientado a, pues no será que vaya a venir también las obispas y las, pues no sé, ¿verdad? Todo este tipo de cosas, ¿no? Sí. Venía ahí la jiribí un poco, ¿no? Entonces yo escribí un poquito un comentario para decir, debemos de tomar aquí en cuenta dos cosas, porque decían, bueno, la pregunta era, ¿será que con el nuevo papa, porque pues creo que es evidente que no, yo creo y espero, pero creo que va a salir adelante. Pero también creo que no va a poder ya ejercer el papado como a él le gustaría. Y tengo yo la impresión de que él va a renunciar ahí. Pero bueno, sea como fuere, en un momento determinado él también va a morir y va a tener que dejar una sucesión. No creo que él ya haga muchas más cosas, ni cite a cosas mucho más importantes sobre temas tan delicados Sí. y polémicos como este, ¿no?
pero ya el sínodo de los obispos como que dejó medio plantado todo este terreno, Sí. ¿no? Que pues le tiran hoy al Papa, que por qué, que esto, que lo otro. Dijo, bueno, pues creo que el tema de la mujer sí hay que retomarlo y hay que retomarlo, pero hay que retomarlo en serio, ¿no? Sí. Pero esa seriedad no implica que la mujer vaya a ser quien dirija la iglesia, ¿sí? Precisamente porque fue al hombre al que le encomendó el reino, ¿sí? Y por eso Jesús es un hombre, y por eso se lo encomienda también a un hombre, Pedro. No así la evangelización. La evangelización, volvemos otra vez al texto de Juan, pues es totalmente categórico el elemento en donde María Magdalena, pues es la primera en ser la enviada, ¿verdad? Con el mensaje de la resurrección. Ciertamente es el evangelio más teológico, pero ya esto ya se ve porque todos los sinópticos presentan dentro del grupito de las mujeres que van al sepulcro, siempre una de ellas es María Magdalena. Sí. Entonces, ella es la encargada de llevar las buenas noticias. Es decir, la mujer tiene un papel importantísimo dentro de la iglesia, pero cada uno, según su orden y según su pues proyecto, hablábamos de esto, ¿no? De los proyectos sí. de Dios en nosotros, dentro del proyecto que Dios tiene para la mujer, pues es grandísimo, ¿verdad? Pero es diferente al del hombre. Sí. Sí. Incluso yo lo relaciono con estas palabras de Jesús en la cruz. Hijo, ahí tienes a tu madre, ¿no? O sea, ahí tienes un rol de madre, un rol de que va a ejercer eso. Tienes a tu iglesia, ¿no? Que también la relacionamos con la mujer, ¿no? A la iglesia como tal, que tiene un sentido específico, pero no dice aquí tienes a tu cabeza, ¿no? Que es Cristo y permanece siendo Cristo, Cristo varón, ¿no? También. Entonces creo que es interesante. Ahora, aprovechando mi comentario de ahí tienes a tu madre, también estaba y decíamos que es abordar el asunto de la Virgen María como madre de Jesús. Creo que hasta ahí la gente y todos concordamos. El gran tema también ¿es madre de Dios o no es madre de Dios? Que también es otro boleto, ¿no? Bueno, el tema se llama la maternidad divina, pues nada más se va a tardar 400 años, ¿verdad? En dilucidarse este asunto, porque es un tema cristológico. Eh, en el concilio de Éfeso, en el 431, es donde se define, No había nacido yo. No me tengo tocó. la idea de que no, No me tocó, creo, ¿no? todavía no estabas fuera, ni ninguno de nosotros. Pero bueno, los que sí estaban y desde antes, o sea, tú imagínate el debate que hubo en los primeros 4 siglos sobre la figura de Cristo. ¿Quién es esta persona? ¿Sí? O sea, nosotros hoy ya recogemos todo comidito, masticadito, papita, sí, toda una teología armada, fincada sobre situaciones eclesiológicas, teológicas, bíblicas, todo lo que tú quieras, ¿verdad? Pero en el principio no fue así. O sea, ahí es donde entra el tema de los arrianos y que si es todo ese tiempo. Sí, porque, a ver, el tema era, Jesús, ¿cómo puede ser hombre y Dios? O es hombre o es Dios. Y bueno, la segunda persona de la Trinidad. Entonces la segunda persona de la Trinidad se le metió, o sea, poseyó al Cristo que nacía o que crecía en el seno de la Virgen María, lo que da oportunidad a que dijeran, ven, puede ser de un hombre, y luego Jesús ya entra ahí, todo este tema. Entonces fue un tema muy difícil, se tardó 4 siglos, ¿verdad? Y ahí, obviamente, pues las cartas de Irineo tendrán un papel importantísimo en este tema, en llegar a definir algo que pues entra dentro de un misterio que no podemos entender y que llamamos la hipóstasis, ¿verdad? Es decir, ¿cómo es posible que sean dos naturalezas que se funden, ¿verdad? Y esas naturalezas, la naturaleza humana y la naturaleza divina, en una forma hipostática,
Hipostática, ¿no? Hipostática. Hipostática. Yo creo que Coméntenos ahí sí, ¿verdad? qué opinan Sí, de la de la hipóstasis. hipostasis. ¿Qué Pues, opinan? digo, pues. Me ha dado hipo, pero stasis no. Esta sí no me ha dado. Y entonces ahí entra otro tema, ¿no? O sea, están las naturalezas, pero está la persona. Entonces, Jesús es la segunda persona de la Trinidad. Entonces, si es la segunda persona de la Trinidad, entonces Jesús es Dios. Pero ¿cómo va a ser Dios si tiene carne? ¿Y cómo va a ser Dios si muere? Y bueno, que resucita, pues también resucitaron algunos de los profetas. Entonces, no fue un tema sencillo. Había muchos elementos que tuvieron que irse poco a poco dilucidando para poder llegar en este concilio a decir, es una sola persona, que es la segunda persona de la Trinidad, que está unida hipostáticamente, ¿verdad? Y que la sustancia, ¿verdad? La sustancia del verbo permanece en los accidentes del ser humano. Filósofos, metafísica ahí, hay que... Entonces, vayan a googlearle. sí, el tema es, y por eso ahora nosotros tenemos también esa situación hipostática en el momento de la consagración. Lo que tenemos ahora es la sustancia, ¿verdad?, de Cristo, ¿verdad?, que nada más es una sola sustancia, porque es la sustancia que sale de la hipóstasis. Por eso ¿verdad? es transubstanciación, ¿Sí? no transformación. No. Permanecen los accidentes, pero cambia la sustancia. Entonces la sustancia es Jesús y los accidentes son del pan. Por eso sabe a pan, parece pan, es como si viéramos un pan. ¿verdad? Entonces, esto se llevó 400 años. El prólogo de San Juan nos da una probadita de eso, ¿no? Sí. En el principio, Sí. Génesis, todo esto es interesante. Sí, bueno, todo esto, sí, quien argumentaba esto, quien argumentaba, había 1000 argumentos en todo esto, o sea, fueron 400 años, ahí estaban todo tipo de herejías, ¿verdad?, sumadas. Y obviamente, pues entonces, Cristo decía, no, Él no es hijo de Dios, es hijo de la Virgen, ¿verdad?, pero no de Dios, no puede ser hijo de Dios, tiene que ser hijo de la Virgen. Entonces no podemos decir Teotocos, no es la madre de Dios, sino es la madre de Cristo. Y Cristo, finalmente, Cristo es una sola persona, ¿sí? Y esa sola persona es Jesucristo, el Señor. Y ese Jesucristo, el Señor, fue engendrado en el seno de la Virgen María y es lo que da luz. Es decir, María, en una situación, pues, hipostática, ¿verdad?, da luz al verbo, y por eso ya en la proclamación, ¿verdad?, de Éfeso dice, María es la madre de Dios en cuanto a su encarnación, ¿sí? Ahí empieza a ser madre de Dios, antes no es madre de Dios, ¿verdad? Pero después, que ahí está un tema padrísimo, ¿verdad? O sea, se ha escrito ya algo, de hecho yo unas cosas publiqué cuando estaba en la universidad, de la relación que hay entre la Trinidad y la Virgen María. Porque entre las tres personas hay una relación que hace que los tres sean uno, ¿verdad? Que es el amor, indivisible, ¿verdad? claro. Ajá. Son indivisibles, pero son tres personas distintas, ¿verdad?, con una sola sustancia, que es la sustancia de Dios. Sin embargo, no podemos hablar ya ahora de la Trinidad, hoy, después de la encarnación, sin mencionar a la Virgen. Porque la persona del verbo que antes, de hace 2000 años, era espíritu puro, hoy no es espíritu puro. Ahora es un hombre Dios, ¿verdad? Que sin dejar el cielo, ¿verdad? O sea, la Trinidad permaneció siempre igual, ¿verdad?, se encarna el verbo, ¿verdad? Que es otro tema que sigue todavía peloteando en el Porque irrumpe en el tiempo y en el espacio, ¿no? Así es. Entonces, hoy en día no podríamos hablar ya de Jesús sin hablar de la Virgen María. O sea, por eso María está incrustada, no es como
no es una situación accidental en la teología o en la Biblia. ¿Sí? Forma parte del proyecto de Dios, del proyecto teológico de Dios. Él pensó en la Virgen María no solamente para que fuera madre de Jesucristo, y por eso ahí tendremos que dar el brinco, ¿verdad?, hasta el Apocalipsis, ¿verdad?, en donde el capítulo 12 es el capítulo que define toda la demás relación de la iglesia. Sí. Ahí con ese signo que La aparece, imagen de la mujer sobre esa mujer sí. es la iglesia. ¿Sí? Solamente hasta el siglo III, con San Irineo, va a empezar a tomar la visión de María. Los hijos de la mujer son los cristianos, contra quienes se revela la bestia para atacarlos, ¿no? Entonces, esa imagen de la mujer nos presenta a una mujer virgen que da a luz a Jesús. Y regresando a Juan, a la primera, al inicio de Juan, a su prólogo, dice claramente que él era Dios y que vino y estableció su morada en medio de nosotros. ¿Okay? Ese Dios que nace, ¿verdad?, dice, él y todos los que siguen, ¿verdad?, no nacieron de la carne ni de la sangre, sino nacieron del Espíritu. Es decir, los cristianos no venimos de una relación de la carne, sino venimos del bautismo. Es decir, la pila bautismal es para nosotros pues la fuente de la vida, la fuente es nuestra madre, la iglesia. Por eso la iglesia es nuestra madre. Pero la imagen de esa iglesia, según Apocalipsis, es la Virgen María. Sí. De tal manera que no podemos nosotros disasociar a la Virgen del proyecto teológico, ¿no?, del proyecto teológico de Dios. Así como ahorita hablábamos de las figuras de San José, la figura de María, bajo diferentes elementos, aquí hablamos de María como la madre de Jesús, hijo de Dios. ¿Sí? Entonces, María no puede tener hijos de José, porque entonces eso querría significar, bajo la perspectiva del proyecto de Dios plasmado claramente en el Apocalipsis, eso querría decir que esa mujer no solamente tuvo a los hijos de Dios, sino que tuvo a otros hijos, ¿verdad?, que serían, diríamos, hay hijos de Dios e hijos mundanos. No puede ser. Entonces, por eso María, y eso fue lo que me movió a mí a mover, pues, todo lo que pude, ¿verdad?, para poder sacar esa tesis y poder proponer una base, porque ya todo el mundo dice, bueno, pues si tuvo hijos, pues eso no lo hace más virgen, ni la hace más María, ni nada, como quieres mi madre y la quiero mucho, y le llevo sus flores y su serenata y todo. No, señores. Porque desde el punto de vista eclesial y desde el punto de vista teológico, ella tiene una figura que no podemos nosotros reemplazar bajo ninguna circunstancia. Sí. Ella es la madre de Jesús y es la madre de todos nosotros, es la madre de todos los que hemos nacido del Espíritu Santo y del Señor. Entonces, nacimos del Espíritu, no de la carne de nadie. O sea, realmente Dios nos ha dado el Espíritu Santo para ser sus hijos, como lo es también su Hijo. Y por eso nuestra Madre Santísima es nuestra Madre también, bajo la figura de la Iglesia. ¿Sí? Yo quisiera entrar, Padre, en esta parte, a ver, de hacer algunas ideas que luego creo que pueden estar ahí en la opinión pública, tal vez entre algunos hermanos católicos, pues que no, a lo mejor no han profundizado mucho, también a lo mejor algunos hermanos de otras denominaciones, que pudiera darse la situación, e ir haciendo algunas preguntas. Por ejemplo, el credo, no estoy seguro si el que conocemos de los apóstoles o el de Nicea y Constantinopla, pero dice, engendrado, no creado. ¿Por qué Jesús no apareció así entre las hierbas ya de 30 años a empezar su trabajo mesiánico y su predicación y tal? O sea, ¿eso tendría que ver con un proyecto también pedagógico? ¿O por qué engendrado y por qué no? O sea, ¿por qué
resultaba tan importante que naciera de una mujer, etcétera? Bueno, la teología dice que lo que no se asume no se redime. Entonces, él tenía que asumir nuestra carne. Y asumir nuestra carne no era poseer nuestra carne, como lo hace el demonio en un momento determinado, ¿no? Sino tener nuestra propia carne, ser nuestra propia carne. Entonces, si nosotros luego vemos la carta a los hebreos, vamos a ver cómo, gracias a eso, gracias a que él vivió todas las experiencias del ser humano, excepto el pecado, dice, tenemos a alguien, tenemos un sacerdote capaz de compadecerse de nosotros, porque él ha vivido absolutamente todo lo que un ser humano puede haber vivido, excepto el pecado, ¿no? Entonces, es un proyecto, realmente, cuando uno lo estudia, verdaderamente es increíble, o sea, es increíble que Dios haya querido, ¿sí?, elevarnos a esa condición, ¿sí? Porque la redención, ¿sí?, el proyecto de redención parecería como si fuera un parche. O sea, bueno, ya la regaron, ahora pues bueno, ¿cómo le Plan B. hacemos? Plan B, ¿verdad? No. O sea, el proyecto de Dios siempre consistió en que Jesús se encarnara, ¿sí? O sea, no había, eso no fue con chihuahua, pues como ya la regaron, oye, pues ¿cómo ves si te encarnas y los redimes así? No. O sea, no es como un GPS de recalculando, recalculando, a ver cómo entienden estos tercos. El plan siempre, El siempre plan, fue ese. Dios no cambia, Dios no muta, ¿verdad? Sin embargo, en nuestro cronos, ¿verdad?, ahí se dan las mutaciones. Pero en el kairos no, ahí no hay mutación. El ¿verdad? eterno El presente. eterno presente de Dios, ¿no? Entonces, en este cronos donde nosotros vivimos, Él nos ha dado libertad, pero Él en su kairos ve todo. Y cuando se toca, por ejemplo, el tema de la crucifixión de Jesús, ¿verdad? Jesús vino para que lo crucificaran o para redimirnos. Para redimirnos. La forma, pues ahí ya, ¿Por qué la forma fue así? pues por la realidad histórica, ¿no? Del tiempo. Porque se opuso al plan de Dios. ¿Verdad? Hubo gente, como en el principio, que se opuso al plan de Dios, en este caso Satanás, que lo presenta de cuerpo completo, principalmente Mateo. ¿Verdad? Si tú ves a los fariseos gritarle a Jesús clavado en la cruz, vas a ver que son exactamente las mismas palabras que las del demonio en el desierto. Las mismitas. Y recordemos que Lucas dice, se retiró buscando una mejor oportunidad, ¿sí? Entonces, el tema de la forma como muere, finalmente, no es el proyecto original. O sea, en el proyecto original era que Jesús se encarnara, que seguramente pues muriera como moriríamos los hombres de un infarto, o de que te atropelle un coche, o que te caiga una piedra, o qué sé yo, ¿verdad?, que te enfermaste, y que nos diera que permitiera que el Espíritu Santo viniera a nosotros. Tampoco es es un parche, ¿sí?, que ese amor se encarnara en nosotros, y nosotros en el momento de la muerte pues simplemente pasáramos ya a la siguiente fase de nuestra historia de creación. Pero no fue así, fue de otra forma. ¿Y cómo fue? Pues fue como fue porque así lo decidimos que fuera. Y de ahí viene tal vez perdónalos porque no saben lo que hacen, ¿no? Hay un poco de no sabemos realmente en esta realidad de una humanidad herida por el pecado, tal vez, ¿no? Hay un poco ahí de seguir al respecto. O sea, yo pensaba ahorita que decías la división entre Cronos y Kairos, o sea, porque Cronos hablamos de este tiempo cronológico, porque sí pareciera un camino a ver, plan A, plan B, plan C, plan tal, porque ves al principio, bueno, Adán y Eva la regaron, vámonos, ¿no?, al destierro, y luego viene todo el tema de los profetas y los tal y lo tal, o sea, la siguen regando y parece el plan maestro decir, bueno, si no entendieron ahí, les mando a mi hijo, el unigénito, el más valioso, el primogénito, perdón, tal, así van a entender, porque era algo que entendían en la época, seguramente el hijo varón pues, era lo más valioso, ¿no? Pareciera que es un camino pedagógico
de Jesús o de Dios mismo para ir enseñando el cómo. Pero cuando lo ves desde esta visión, voy a decirlo así, del gran paraguas, pues no cumple esa función. Sí, o sea, es otra, es entrar al misterio, ¿no? Y por eso les digo, los misterios no se entienden. Tratas de tocarlos y tratas de avanzar en ellos, pero llega un momento en que, pum, te chocas ya con el misterio y por más que le pongas y le quites, pues ya estás, ¡pac! Ya llegaste al tope con el misterio, ¿no? Quiero ver, porque mira, hablando de los misterios y de las preguntas, porque ahorita tengo una buena. Dice aquí, nos preguntan en Facebook, si María no pecó, entonces no necesitaba redención / salvación. Sí, ciertamente, así como lo preguntan, pues sí, ciertamente no la necesitaba. Ese fue otro de los temas, la Inmaculada Concepción. El primer dogma se tardó poquito, ¿verdad? Se tardó nomás 4 siglos, ¿no? ¿Es el de la Inmaculada? ¿Eh? ¿Es el de la No, Inmaculada? no, ese es el de, ¿cómo se llama? De la maternidad divina. Madre de la Iglesia, María ¿Sí? Madre de la Iglesia. María Ok. Madre de Cristo, De Cristo, de Jesús, Madre de de Dios. Jesús, ¿ok? Este dogma de la Inmaculada Concepción se va a tardar nada más 18 siglos, 19 siglos. 1800, 1853 creo que es. ¿Por qué? Pues porque nuevamente parecería, ¿verdad? El texto que está mencionando ahí, la persona que nos escribe, está mencionando un texto de Romanos. Dice, todos pecaron y por lo tanto todos están privados de la gracia de Dios. Y le preguntan a Agustín, entonces, ¿la Virgen María pecó? Bueno, todos menos ella. Y luego le preguntan a Santo Tomás, bueno, todos, sí, pero menos ella. Bueno, ¿cuál es? O sea, hasta Duns Scoto, ¿verdad? Si mal no me equivoco, por el del siglo XVI. Es un defensor de la Inmaculada Concepción. Sí. Él dice lo siguiente, que es lo que se va a poner después en la bula. Dice, regresando al paraguas, ¿no? O sea, Jesús muere en este momento, ¿verdad? Y la Virgen María muere en nace en este momento. Entonces dice, bueno, en función de los méritos futuros en nuestro Cronos, ¿sí? Cristo redime desde Adán hasta el último. ¿Ok? Bueno. Dice, Dios aplicó la redención, también ella es redenta, Dios aplica la redención en el momento de la concepción de la Virgen. ¿Sí? En el momento en que ella es concebida, en ese momento la redime y no permite que se dé la corrupción. Sí. ¿Sí? Entonces, ¿ella pecó? No, porque pecar es una acción personal. ¿Sí? Ella no pecó. Tendría el pecado original en un momento determinado. Pero como ese pecado lo redime, es el que redime Jesús a toda la humanidad, pues María es redimida antes de que ella nazca, de que ella, en el momento de la encarnación, en ese momento de la encarnación, en el momento de la gestación de la Virgen María, en ese momento es cuando ella es redimida. Y por eso nace redimida ya, antes que todos los demás, antes de que Jesús regrese. Pero es por una situación que, bueno, pues es una visión teológica, ¿verdad? Decir, bueno, en todo este paraguas, pues Dios recoge esto para que fuera, nuevamente entramos al proyecto de Dios, para que ella reemplazara en la visión teológica completa a Eva y Jesús reemplazar en la visión completa al viejo Adán. Y entonces Irineo, basado en que Pablo dice el nuevo Adán, pues entonces Irineo dice la nueva Eva. Y así es como identificamos ahora a María como la nueva Eva y Jesús el nuevo Adán. Y los dos tenían que tener las mismas características. ¿Para qué? Para que los dos fueran probados y los dos tuvieran que salir libres para que se probara que el hombre, Adán y Eva, pudieron haber vivido sin pecar, como fue el caso de Jesús y María.
María tenía que ser también una mujer que no pecara. Y entonces, bueno, en las mismas condiciones de libertad, porque luego ya en la teología vamos a ver con San Agustín y Santo Tomás, van a decir que ya hay una propensión, La ¿sí? tendencia, Una la fractura, concupiscencia. ¿verdad? La concupiscencia, ¿verdad? Que nos empujaría naturalmente al pecado. Entonces, pues así como, etcétera, ¿no? Bueno, en igualdad de condiciones. Adán y Eva, Jesús y María. Entonces, órale, ahí les va la prueba. ¿No? Sí. ¿Vas a obedecer o no? Que Juan Pablo II, en la ahora famosa teología del cuerpo, habla muy lindo esto, ¿no? De las realidades originarias antes del pecado original, de la soledad, la desnudez y la unidad. Bueno, esa era la manera en la que Adán y Eva inician como su existencia antes del tema del Antes del pecado pecado. original. Entonces podríamos pensar que también la Virgen María es concebida con estas tres realidades originarias, ¿no? Antes y preservada del pecado. Sí, sí, o sea, ella es Pero con así, la la posibilidad de nueva. pecar. Ah, sí. Creo que ahí es el punto. Todos los seres humanos, incluso Jesús, tuvo la posibilidad de pecar, pero no pecó. Sí. Entonces, todos podemos, pues que no, es que no se puede. No, sí se puede, nomás que pues hay que ponerle pilas, ¿verdad? O sea, no nomás así como que gratis. Sí, sí, sí. O sea, Jesús, para una prueba tan grande, pues se aventó 40 días de ayuno y de oración, ¿verdad? Entonces, ya preparado para la prueba, Dios le presenta la prueba. O sea, nunca nos agarra así como que, no, aquí te voy a agarrar Sanchito, ¿no? Prepárate, ¿verdad? Siempre he creído, padre, porque también tenemos que ir cerrando, vamos a ir cerrando esta, y a ver si me invitan a otra vuelta, porque me quedaron varias preguntas que creo que pueden estar ahí de a pie, ¿no? Por ejemplo, una, la voy a dejar ahí, pero no me la contestes, la dejamos preparada. Si María es madre de Dios, entonces María es madre también del Padre y es madre del Espíritu Santo, ¿o no? Porque luego en el rosario decimos, en esta devoción, ¿no? María, Madre de Jesús, esposa de Dios Espíritu Santo y tal, tal. Entonces, bueno, también esa relacionalidad de María con las personas de la Trinidad, ¿cuál es? Ah, ¿No? pues, O sea, si con una es maternidad y con otra no, pues entonces, ¿cuál es? ¿Ahí pues, la podemos dejar la probadita o no? no, pues es que ya lo dijiste. Denme mi honoris causa, mi doctorado en este No, pues momento. es que es lo que decimos. O sea, tú dices, ah, entonces madre del padre. No, es hija del padre. Esa es la relación. Es esposa. En ese sentido, la iglesia va un poquito más adelante porque realmente no es como tal la esposa del Espíritu Santo. Es concebida del Espíritu Santo, pero no tendríamos que entrar ahí a entender correctamente La palabra. esta forma de expresión, ¿verdad? Y es madre del hijo, ¿sí? Todas estas relaciones son ciertas, ¿sí? Y por eso, hace rato que decía, María es hija del Padre, es la esposa, ¿verdad? O esta relación que tiene con el Espíritu Santo, de la cual concibe. Y es verdaderamente hija, es verdaderamente madre, ¿verdad? Y es esposa en este sentido teológico del que estamos hablando, ¿no? Esta relación que tiene es única. Incluso ahí, por ejemplo, nada más para tener una idea y tratar de explicar un poquito lo que te decías, yo les decía, cuando nosotros pedimos algo a Dios, ¿verdad? Se supone que nosotros pedimos por medio del Hijo, ¿verdad? En el Espíritu al Padre, porque Él es el que da todo, Él es el que es el delador de todas las gracias, dice, ¿no? Entonces, bueno, nosotros decimos, te lo pedimos por nuestro Señor Jesucristo, que siendo Dios vive reina en la unidad del Espíritu Santo, etcétera, etcétera, ¿no? O sea, por Cristo nuestro Señor. Sí. Hay una persona y no habrá ninguna otra más que reza diferente a nosotros. Porque ella es la única que puede decirle a Dios, te lo pido por nuestro hijo. Ay, Carlitos, ¿qué palabrota? ¿Sí o no? Sí, 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 estamos, qué nivel de señora, claro. Sí, ¿Es sí. nuestro hijo? Sí, sí. ¿Tú eres su papá? Sí. Yo soy su mamá. Te lo pido por nuestro hijo. Muchas. Pues ya, ahora sí. Es la única persona. Por eso cuando dicen, no, ¿y para qué le pisa a la Virgen? Si tú supieras cómo le pide la Virgen a Dios. Sí. Tú vas con Jesús. Oye, Jesús, bueno, sí,
pues es cuate, es tu hijo, es tu hermano, ¿va? Y va a ir con el padre, ¿va? Y le decía, pues, tírame el paro, ¿no? Que ahí eso O abonará vas mucho el con tema el de la Espíritu intercesión, Santo, ¿no? ¿no? A la intercesión de la Virgen. Eso abonará muchísimo a eso, ¿no? Y si no, no, yo voy con el padre directamente. Está bien, pues te escucho, ¿ah? Sí. Bueno, pero cuando vas con la señora, dices, mamá, si tú tienes una buena relación con esa señora, y esa señora va y le dice al padre, le hace ojitos así de, ¿verdad? De ovejita a medio morir, y le dice, amor, te lo pido por nuestro hijo. Tenemos la imagen del padre Ernesto haciendo ojitos de ovejita medio morir. Que esa es una joya, eso. Tengo una pregunta. No sé si es San Alfonso María de Ligorio o si es, ¿cómo se llama el de la consagración? Montfort. Monfort. Montfort, a quien Dios quiere hacer muy santo lo hace muy devoto a la Virgen María. Es Montfort, ¿verdad? Sí, creo que sí. No conozco así como la frase. La frase de Monfort es, el camino más fácil y más directo para llegar a Jesús es María. Esa es la que es más popular. Probablemente A también ver, sea alguien esta, en ¿no? Pero producción me no, puede ayudar a no, no, googlearla no, en lo que no la formulo conozco. mi pregunta. ¿Se puede ser santo sin tener la devoción a la Virgen María? Sí, o sea, la Virgen María tiene un lugar muy especial, ¿verdad? Pero tampoco podemos ponerla así como sine qua non, ¿verdad? O sea, si no, pues no, ¿verdad? Realmente cuando nosotros vemos eh, gentes, ¿verdad? Y a lo mejor puede sonar así como, pues bien loco este tema, ¿no? Pero, por ejemplo, este Martin Luther King, Ujú. ¿va? Evangélico, ¿tú le pondrías una nota para que no fuera santo ese hombre? No, pues Yo imagínate. creo que llevó las virtudes llevadas, pues, en grado heroico, ¿verdad? Es el de I Have a Dream. ¿Es él? Sí, ¿verdad? Es un gran discurso. Sí, sí, sí. Entonces, realmente la santidad no, no depende de eso, ¿no? La santidad es una relación profunda y seria con Dios. Esa es la santidad. Solamente llevando esa relación con Él, Gandhi, Ujú. ¿sí? Ni siquiera Sí, sí, sí. cristiano, ¿ah? Gandhi, que sus últimos años incluso los vivió en castidad perfecta para dedicarse de tiempo completo a la oración y a la atención del pueblo. O sea, es una relación profunda y seria con Dios, con el Dios que conoces, pues ese es el Dios que conoció Gandhi. Y ahí Gandhi dice en uno de sus discursos, en una entrevista que le hacen, dice, porque él estudió en Inglaterra, ¿no? Y él dice que en una entrevista le dijeron que, pues, habiendo ido a Inglaterra, se había conocido el cristianismo. Y dije, sí, lo conocí muy bien, pero me di cuenta que los cristianos, ¿verdad?, no viven lo que creen y por eso no me hice cristiano. Es el de creo en Cristo, pero no en los cristianos. Sí. Padre, para cerrar, ¿cuál podría ser? Yo creo, por ejemplo, en el tema de la apologética, eh, porque sabemos que el tema de estas dogmas marianos o todo lo que es realidad de la Virgen María, luego es motivo de polémica entre religiones y demás. Eh, entonces, desde la apologética, que yo, insisto, creo en ella como algo que no es para agarrarme a bibliazos con nadie, sino más bien algo para defender yo desde donde estoy parado, mi roca firme, y venga el que venga, pues no me mueve de aquí. La uso para defender mi fe personal, ¿no? Y entonces poder transmitirla. Eh, ¿Cuál sería así tu statement o esa, no sé cómo decirlo, que te ayude a decirle a un hermano católico por qué está bien o desde dónde pararnos en la fe mariana o en la creencia de la Virgen María para que no me mueva todos estos embates de quienes dudan o ponen en duda el rol de la Virgen en el cristianismo? Ciertamente así como un statement o una situación donde te digas, aquí me pongo y no me mueves, pues es difícil porque pues la Virgen María es atacada por diferentes flancos, ¿no? Entonces, como si tú dirías, en una guerra,
pues, ¿por dónde te defiendes, no? Pues defiendes todos los blancos en un momento determinado, todos los flancos, perdón, para evitar, pues, que entre el enemigo, ¿no? Aquí pasa lo mismo, ¿no? Porque si no es los hermanos, es la intercesión, y si no es la virginidad, y si no, pues diferentes cosas. Entonces, yo creo que lo importante, como en todo, es el amor. En la medida en que tú amas a alguien, buscas conocerla más. Yo, pues hoy puedo decir que conozco pues muchísimo de la Virgen María, o sea, la he estudiado, de todas estas preguntas y todo lo que salía y bueno, todo lo que he escrito y todo lo que he predicado sobre ella, ¿no? Di clases muchos años en el seminario sobre esta materia, pero mi relación con ella es aparte. ¿Sí? Esta figura que ahorita pusieron aquí, pues está aquí siempre, la habrán visto también quizás en algunas de mis videos, ¿verdad? Y por todos lados no puedes encontrar un lugar en donde no esté la Virgen María, ¿no? Es, es, es alguien especial, es mi madre, es mi amiga, es mi paño de lágrimas, es échame el paro, ¿verdad? Ayúdame, necesito ahorita. Es la que yo entiendo que ha sido una parte muy protectora, o sea, les digo, no he pecado demasiado grave, sí he pecado gravemente de repente, pero siento esa mano que siempre cuando ya estás listo para que te frían, ¿verdad? Ya vas ya te agarraron, ahí vas ya pepenado del curricán, ¿verdad? Ya no tienes escapatoria del sartén. Cuando de repente algo pasa, algo, pum, y corta el hilo y pum, otra vez te escapas, ¿no? Y ahí yo veo, como lo decía, y creo que es muy cierto, y a lo mejor cerrar con esto, ¿no? Decía Juan Pablo II, cuando le dispararon, dice, y una mano materna desvió la bala. ¿Sí? Entonces, ese es el testimonio de Juan Pablo, ¿no? O sea, una mano materna desvió la bala. Eso es muy lindo. Creo que, y lo traduzco lo que has dicho y lo agarro para mí y lo comparto, creo que es más que poner a la Virgen María en un pedestal lejano, más bien creo que hacerla partícipe de la propia vida, poder abrir el corazón a ese ser maternal por naturaleza y perfección, una maternidad perfecta, que acompaña, que no abandona, que está lenta para juzgar y pronta para eso, para mostrar esa misericordia que a final de cuentas también nuestro Señor, cuando pensamos en Jesús, que me encanta esa parte, que Jesús fue creciendo en estatura y en conocimiento, pues también fue aprendiendo de la Virgen María, ¿no? Las virtudes de la Virgen María y las virtudes naturalmente de San José, ¿no? Entonces, pues eso, tal vez podemos el día de hoy invitar a la gente que nos ha ido acompañando y que seguramente verá esta transmisión, pues a eso, a establecer una relación con María Madre, no solamente como una cuestión de un concepto teológico, cristológico y de conocimiento Dogmático. dogmático, de conocimiento duro al cerebro, sino más bien reconocer a la Virgen como una madre personal, como mi madre, también como la madre de la iglesia, ¿no? Y que aparte de eso, pues también me aporta la cercanía con Jesús, ¿no? El también saberme hermano, ¿no? E hijo también. Entonces, pues gracias, Padre, por esta conversación. No, no, Siempre, encantado y siempre es bien ojalá rico. como dices ahorita, ¿no? O sea, qué bueno que la pudiéramos tomar como una persona, ¿sí? Mm, Una persona con la que tú quieres establecer una relación de amor y la quieres conocer. Tú la conoces en sus libros, las conoces en sus oraciones y conforme la vas conociendo, ella también te conoce y vas entrando en ese proceso de intimidad y pues le cantas, ¿verdad? Le traes flores, le dices cosas ujú, bonitas. En fin, yo a veces en las mañanas me vengo aquí, pongo una de estas sillas ahí al centro y me hago un café y me vengo aquí en la mañana a orar. Le digo a la Virgen que está ahí en ese lugar, ujú, le digo, pues hoy vine a orar aquí contigo, vengo a tomarme un cafecito contigo. Y se convierte en una plática de ujú, café, que termina pues en intimidad, ujú, en una relación, ¿verdad? ujú. O sea, es alguien que está vivo,
Sí. Y nunca la he visto viva, ¿verdad? Siempre le digo, yo me esperaré hasta que verte en el cielo, porque creo que si te veo ahorita me muero. Casi no te vuelvo a ver, como les pasa a los pobres amigos de Medjugorje ahorita que están... Sí. Bueno, ya han pasado mucho tiempo, o sea, quizás ya ha ido acostumbrando, pero al principio, cuando pensaron que nunca más la volverían a ver, era casi morir, ¿verdad? Sí. Entonces, es cosa de ir estableciendo una relación con ella. Es una relación de años, ¿verdad? No empecé esto ayer. Esto que hoy ocupa dos libreros aquí en mi oficina, pues ha sido un proceso de irla conociendo, amándola y de tener una relación con ella. Sí, justo. Pues ahí, para quienes no lo han visto, les recomiendo ese material de María y la Eucaristía. Padre Ernesto María Caro, excelentísimo. Yo lo escuché, yo creo que hace unos 10 años, una cosa así. Sí, probablemente. Y la verdad es que buenísimo, buenísimo. Y ya que ando haciendo comerciales, si me permiten, ¿los puedo mandar, los puedo hacer comercial? ¿Se puede, señor productor? Claro, por supuesto. Pues ahí tengo un podcast que se llama Veritas, con V, Veritas, donde hacemos un recorrido todos los martes, un recorrido sobre el catecismo de la Iglesia Católica. Y justo a colación, pues nos ha tocado que estos últimos programas estamos en esta parte de María, la Virginidad de María, la Maternidad de María y tal. Entonces, bueno, pues puede abonar a lo que hemos estado conversando el día de hoy. Y pues bueno, ahí les dejo ese podcast, escúchenlo, compártanlo, disfrútenlo y retroalimentenme también, porque somos iglesia y vamos caminando juntos. ¿Nos vamos? Sí, antes de irnos nada más, ya que estamos en los comerciales, vamos a comerciales, aún hay más. Próxima semana, ejercicios espirituales en la parroquia de Fátima, aquí para los que nos sintonizan cercanos a Monterrey, Cerralbo y demás lugares. Están cordialmente invitados, 8:15 de la noche en la parroquia de Fátima, con el tema Ya, pero todavía no. Vamos a hablar de la esperanza cristiana, vamos a hablar de la esperanza que no defrauda y vamos a ver cómo construir esa esperanza que da la paz y la serenidad en el corazón. Así que espero que nos acompañe, lo vamos a transmitir también, por si no puedes acompañarnos físicamente aquí en la parroquia de Fátima, aquí en la Colonia del Valle. Lo vas a poder hacer a través, como está haciendo ahorita, a través de Facebook. Desde ahí estaremos transmitiendo en vivo y en directo. Y YouTube también. Y en YouTube también, vamos a estar en las dos, ok. Entonces estaremos en las dos redes, si estás por YouTube, también por ahí vamos a estar en vivo y en directo, para que puedas tener esta experiencia. Ciertamente, pues lo mejor es estar presencialmente, pero hay mucha gente que no puede y gente que lo empieza a ver un ratito y luego lo va continuando. Y bueno, recuerden siempre que pueden ganar la indulgencia plenaria, además de todas las 1000 formas que ya puso el Papa para este año. Una forma es tomar ejercicios espirituales al menos 3 días completos. O sea que bueno, la idea no es que vayas a la plática, sino que dentro de la plática, luego pues en el día la revises y te metas un poquito al tema, ¿no? Y creo que el tema está muy interesante en un mundo que parece no tener hoy una esperanza muy cierta, ni en la política, ni en lo económico, ni en lo social, e incluso en lo religioso. Creo que reconstruir la esperanza es una situación muy importante y por eso es el año de la esperanza al que nos ha invitado el Papa. Así que próximo día 10 empezamos a las 8:15 en la parroquia de Fátima y si no a través de YouTube y de Facebook. ¿Nos vemos? Nos vemos, muchas gracias, muchas gracias. ¿Nos regalas la bendición, Padre? La bendición con todo gusto, que el Señor esté con todos ustedes. Con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo descienda en ustedes y en su familia y les acompañe siempre. Amén. Pues gracias. Gracias, Padre. Brother. Buenas noches. Qué gusto compartir contigo. Tocamos Hemos por andado aquí. en diferentes sets. Siempre nos topamos de una u otra Sí, manera. de una u otra forma, ¿verdad? Muy bien. Nos vemos en nuestro próximo programa a puertas abiertas. Hasta entonces.